gustaría que abrieras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Este es uno de esos domingos que para nosotros los que predicamos, no hay mucha duda en qué hay que predicar. Tenemos bastante claro por dónde tienen que ir las cosas, pero creo que si bien cada año que vuelvo a los relatos de la resurrección, creo que siempre hay algo especial, algo nuevo y algo fresco que podemos aprender de parte del Señor. Esta semana además hemos tenido una serie de devocionales. ¿Cuántos han seguido los devocionales por YouTube que hemos tenido caminando con Jesús? ¿Cuántos están agradecidos por ello? ¿Le ha ayudado a buscar al Señor, a tener un tiempo aparte? Bueno, hemos tenido cada día de la semana una pequeña reflexión sobre lo que significa caminar con Jesús. Si por alguna razón no lo has visto, se te ha pasado, bueno, todo eso está en nuestro canal de YouTube, puedes acudir a ello cuando quieras. Pero lo que hemos ido haciendo es seguir cada día de la última semana de Jesús y aprender algo que nos enseña a cómo caminar con Él. Quiero hacer un pequeño repaso porque el primer día, lunes, hablamos de pureza en el corazón, segundo día de firmeza hasta el final, miércoles hablamos de lealtad ante el egoísmo, recordando a Judas, jueves hablando de relaciones importantes, viernes seguridad en el sufrimiento, sábado espera en el silencio y domingo esperanza en un nuevo amanecer. Todo eso que vemos en Jesús tiene que verse en todos los seguidores que Él llamó para que vivan para Él. Amén. Y Lucas capítulo 24 es uno de los pasajes que nos cuenta lo que ocurrió ese día. Si bien podemos cruzar lo que los diferentes cronistas dijeron, Lucas 24 es interesante porque deja algunos detalles que nos van a ayudar a reflexionar sobre algunas cosas importantes que la resurrección nos recuerda. En el versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes difundieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían una locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Quiero mostrarte a través del relato de la resurrección, de lo que ocurrió el domingo en la mañana, algunas de las enseñanzas que trae nuestra vida para poder caminar con esperanza. Y la semana pasada te hablé de un mensaje al cual titulamos El día esperado, porque todos esperaban al Mesías que entrara por la puerta de Jerusalén y Jesús lo hizo montado en un pollino, tal como lo decía el profeta Zacarías. Era el día que todos esperaban. Pero si el domingo pasado hablamos del día que todos esperaban, este domingo podemos hablar del día que nadie esperaba. Fue el día inesperado. Porque curiosamente, aunque Jesús había hablado de su resurrección, y yo no sé tú, pero si yo tengo un amigo que me dice que va a morir y luego resucitar, yo estaría atento el día que él muere. Estaría esperando a que algo ocurriera. Jesús había dicho en diferentes ocasiones que Él había de padecer, pero que al tercer día iba a resucitar. Lo dijo de muchas maneras. Usó alegorías como la del templo, pero también lo dijo de una manera explícita a sus discípulos. Pero parece que era tan difícil de asumir que nadie esperaba que Él resucitase. Y curiosamente el día más importante de la fe cristiana, el día más importante para la historia de la humanidad y para el cristianismo como creencia en sí misma, fue un día que nadie esperaba. ¿Por qué? Porque vemos que diferentes grupos de personas a los que Él había llamado
estaban haciendo lo que se suponía que había que hacer, pero no esperaban nada nuevo que Dios hiciera. Y quiero enseñarte algunos principios importantes mirando lo que le ocurrió a 3 grupos de personas que se nos mencionan en el libro de Lucas, pero también en el resto de los evangelios. Y lo primero en lo que quiero reflexionar es acerca del error de caminar sin esperanza. En el día inesperado vemos que hay gente que camina, gente que está haciendo algo, que está supuestamente cumpliendo con una responsabilidad dentro del plan de Dios, pero caminan sin esperanza. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en las mujeres. Las mujeres que en la mañana del domingo se nos dicen sus nombres: María Magdalena, la madre de Jesús, la madre de Jacobo, Juana, y otras mujeres están allí que tienen ungüentos, perfumes para el cuerpo de Jesús. Ellas, en el día en el que Jesús iba a resucitar, están preparándose para conservar un cadáver. Están haciendo lo correcto. La tradición judía requería que un cuerpo, para que no se echara a perder antes de tiempo, debía ser conservado en especias aromáticas, en ungüentos que habían preparado en el día de reposo, mientras parecía que nada ocurría. Pero lo que vemos es que estas mujeres que habían escuchado el mensaje de Jesús, que habían creído en el evangelio que Jesús había predicado, de repente están caminando, van hacia la tumba, hacia el sepulcro, pero lo hacen sin esperanza. Ellas están haciendo lo correcto, pero sin creer que Dios haría algo nuevo. Y tantas veces nosotros nos encontramos en la misma situación. Tantas veces nos encontramos cumpliendo con lo que se supone que hay que hacer, pero sin esperanza real de que Jesús cumplirá aquellas cosas que ha prometido. Muchos de nosotros podemos vivir la vida cristiana, creer las enseñanzas de Jesús, aplicar algunas de las cosas que Él nos enseñó, pero caminar y vivir nuestra vida como si lo que Él prometió no se cumpliera. Solo haciendo lo que se supone que hay que hacer. Estas mujeres a las cuales Jesús amó y llamó son mujeres que caminan sin esperanza. Es como si ellas prefirieran vivir con el recuerdo de lo que un día vivieron. Es interesante porque ellas llegan allí y ven que la piedra ha sido movida. De hecho, su única preocupación el domingo por la mañana es: ¿quién nos va a mover la piedra? ¿A quién le podemos pedir que nos ayude a esta tarea? Porque nosotros no tenemos fuerza, no podemos hacerlo. Ellas están pensando cómo entrar a una tumba donde hay un cadáver, y cuando llegan la piedra está removida y dentro de la tumba no hay cuerpo y aparece un ángel. 1 o 2. Lucas dice que había 2, luego otros dicen que había 1. Uno estaba sentado en la tumba, luego hay uno dentro. Lo interesante es que hay un mensaje que ellas tienen que escuchar. Y esto me hace pensar mucho, porque muchos de los que caminamos muchas veces sin esperanza, sin expectativa de lo que Dios puede hacer o puede cumplir en nuestra vida, cuando nos acercamos a Él, lo que nos encontramos es un mensaje que necesitamos escuchar. Y este mensaje para estas mujeres es: Él no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero están tan afligidas, tan consumidas por la tristeza, que aunque algunas de las mujeres vuelven para avisar a los discípulos lo que ha ocurrido, María Magdalena, dice la Biblia, se queda detrás del sepulcro llorando. Y el ángel que está fuera le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y entonces ella dice: porque se han llevado a mi maestro. Ella acaba de escuchar que Jesús ha resucitado, pero no puede asimilar esta noticia por la tristeza que hay en el corazón. A veces, lo que nos impide creer en las promesas que el Señor tiene y lo que nos impide recuperar la esperanza de lo que Él puede hacer en nuestra vida es la tristeza que albergamos en el corazón. Como si esa tristeza nos llevara a pensar que el tiempo pasado fue mejor, que lo que vivimos no se va a volver a repetir. Ella tiene la oportunidad de encontrarse con una nueva revelación de Jesús, pero la tristeza de su corazón le impide descubrir lo que realmente está pasando. Eso pasa con las mujeres. Pero luego, por otro lado, están los discípulos, que son los elegidos de Dios, son los apóstoles, que han escuchado de primera mano en la última cena
unos días atrás, no mucho tiempo atrás, 4 días antes, 3 días antes, perdón, o 4 días antes, Jesús le había dicho, voy a resucitar, pero ellos están escondidos por miedo. Y a veces caminar sin esperanza es igual a esto, a caminar lleno de temores. Ellos están encerrados por miedo a lo que los romanos pueden hacer, a lo que los religiosos pueden hacer con ellos. Una persona que no lleva esperanza en su corazón es una persona que se dejará dominar por sus temores, por el miedo a lo que pueda ocurrir. Es como si de repente vemos el riesgo y el peligro como algo que va a ocurrir en nuestra vida. Los discípulos están aquí encerrados en una casa, incapaces de rebelarse, incapaces de creer, incapaces de incluso creer el anuncio de las mujeres porque están llenos de temores. Y muchos creyentes caminan sin esperanza porque viven llenos de temores. Y cuando tú eliges el temor como algo que dirija tu vida, lo que ocurre es que el temor te detendrá en tu caminar con Jesús. ¿Qué hace el temor con los discípulos? Los paraliza. Los encierra en una casa. ¿Qué le pasa a un creyente, un seguidor de Jesús, cuando deja que el temor gobierne su corazón? Que un pensamiento domine toda su vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que te paralizas, te encierras. Tú has visto cómo Dios ha hecho milagros contigo. Tú has visto cómo Él ha sido fiel, cómo Él te ha amado, cómo Él te ha elegido. Lo has visto sufrir por amor a ti. Has visto mucho, pero de repente el miedo que sientes te hace detenerte en lo que se supone que tienes que hacer. Los discípulos, llamados a esperar un día que sería glorioso, están paralizados por sus temores. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y que Dios no nos ha dado un espíritu de temor para estar otra vez bajo el yugo de la opresión, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amigo, amiga, si quieres caminar con esperanza, si quieres esperar las promesas de Dios, vivir como un seguidor de Jesús y caminar con Jesús, aun cuando parece todo oscuro, es importante que seas libre del temor que te paraliza. ¿Cuál es el temor que te paraliza? Para ellos eran los romanos. Para nosotros, otros temores. Un futuro incierto, la situación económica, la paz del mundo, los conflictos bélicos que hay en las naciones, la inestabilidad laboral, un familiar que no responde a una situación sentimental, un desprecio de un jefe. ¿Cuál es el temor que te paraliza en tu caminar con Jesús? Las mujeres, los discípulos elegidos. Pero Lucas ve un poquito más allá y habla de 2 discípulos más que son los que van camino a Emaús. Son discípulos anónimos, nadie conoce su nombre. Y si siguen leyendo en el capítulo 24, versículo 13, dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lo que ocurre aquí es que hay 3 escenarios: las mujeres, los apóstoles y los anónimos. No siempre seguir a Jesús significará que tu nombre sea recordado, pero nunca seguir a Jesús será algo que para Él pasará inadvertido. Hay 2 discípulos que nadie conoce, pero que vemos aquí. ¿Y qué están haciendo estos 2 discípulos? Alejándose de Jerusalén. Se están alejando de Jerusalén y están yendo hacia Emaús. Son 2 discípulos que caminan en la dirección equivocada. Quiero decirte esto porque cuando tú vives una vida sin esperanza, lo que ocurrirá es que te convertirás en un discípulo caminando en la dirección equivocada. El día más glorioso, el día que ellos más debían anhelar, están refugiándose en una aldea que nadie conoce. Están yendo a Emaús, que curiosamente hasta el día de hoy no se sabe qué región es. Geográficamente no han conseguido identificar este lugar como un lugar certero. Hay 3 o 4 hipótesis de lo que se supone que sería Emaús, pero no se encuentra ese lugar.
Es un lugar que geográficamente pareciera no existir, porque lo importante no es el lugar. Ellos están huyendo del propósito de Dios, se están alejando de donde Dios quiere que ellos estén. Y toda persona que empieza a caminar sin esperanza termina por alejarse del camino que el Señor tiene para su vida. Toda persona que deja que en su corazón entre la idea de que nada bueno hará Dios, que nada saldrá de esto, comenzará a alejarse de los caminos que el Señor tiene para su vida. Ellos fueron a Emaús, pero nuestra Emaús son otros lugares a los que acudimos cuando perdemos nuestra esperanza en las cosas que el Señor prometió. Y lo que hoy quiero recordarte es que si quieres vivir como un seguidor de Jesús, no puedes permitirte caminar sin esperanza. Te alejarás, te distanciarás, te detendrás, te paralizarás. Vivirás del recuerdo de lo que un día fue, de lo que pudo haber sido en tu vida, pero no estarás dispuesto o preparado para recibir todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Salmo 25, versículo 5, dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Los que hemos decidido seguir a Jesús, los que hemos creído en su anuncio, tenemos que hablar esto, decirle: Señor, encamíname, vuelve mi camino, endereza mis sendas en tu verdad. Quiero ser libre de mis temores, de mis prejuicios, de mis ideas, de mis recuerdos. ¿Para qué? Para poder esperar en ti. Yo no sé en qué situación estás hoy, no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero lo que sé es que si has creído en Jesús, si Jesús venció a la muerte y resucitó al tercer día, hoy nosotros podemos tener esperanza en Él. No tenemos que alejarnos del camino. No vayas a Emaús, no hay nada allí que valga la pena. No tenemos por qué quedarnos encerrados en nuestros temores. No mejorará absolutamente nada. No tenemos por qué prepararnos para ungir un cadáver, hacer las cosas que se supone que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es llenar nuestro corazón de la esperanza que tenemos en Jesús. Tú y yo, en el día de la resurrección, no nos podemos permitir caminar sin la esperanza de que Él hará lo que ha prometido. Amén. En segundo lugar, en este largo relato de la resurrección, encontramos también la verdad de que no estamos solos. Lo interesante, y ahora voy un poco más rápido, es que estos tres grupos de personas, las mujeres, los apóstoles y los discípulos anónimos, a los tres se les aparece Jesús. Jesús se aparece en el sepulcro a María y a las mujeres, y las mujeres le adoran. Y Jesús llama a María por nombre, Jesús saluda a las mujeres, Jesús aparece a ellas, Jesús aparece a los discípulos cuando están en casa diciendo: paz sea a vosotros. Y Jesús aparece a estos dos anónimos camino a Emaús. Lo que Jesús ha mostrado una y otra vez es que Él siempre se acerca a aquellos que le buscan. Lo interesante es que en el día que todos debían esperarle, Jesús salió a buscarles. Jesús fue a su encuentro. Fue al encuentro de las mujeres para que las mujeres pudieran adorarle. No enterrarle, sino adorarle. Se apareció a los discípulos para que ellos pudieran, en vez de tener temor, encontrar paz. En la resurrección de Jesús, en la mañana de ese domingo que nadie esperaba, recordamos que Jesús se acerca a aquellos que confían en Él para descubrir esto, que no caminan solos. En nuestro caminar con Jesús tenemos que recordar esta verdad, la verdad de que no estamos solos. Cuando las situaciones son difíciles, cuando las cosas no salen como las imaginamos, de repente parece que nadie nos comprende, que nadie está a nuestro lado, que todo lo que nos rodea son amenazas, pero el Señor Jesús viene a recordarnos que Él está a nuestro lado. Jesús le había dicho a sus discípulos: no tengan miedo, confíen en mí, porque yo estoy con vosotros y estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Los discípulos anónimos, las mujeres que ungen el cadáver, los apóstoles elegidos para predicar,
todos tienen malos presagios de lo que va a ocurrir. Unos piensan que Roma los alcanzará, otros piensan que el cuerpo se pudrirá, otros piensan que sus corazones desfallecerán. A veces nosotros caminamos la vida cristiana lleno de malos presagios, de malas ideas, pensando que cosas malas van a ocurrir, que cosas malas van a pasar. Y de cierto van a venir cosas malas a nuestra vida, pero podemos recordar una verdad que nos hace libre, y es que Jesús estará siempre a nuestro lado. Él murió y resucitó y se acercó a nosotros para recordarnos cada día de nuestra vida que nunca caminaremos solos. Cuando eliges caminar con Jesús, eliges no caminar nunca más solo. Si lees Lucas 24:36 en adelante, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿No te ha pasado a veces de que, como si las palabras no bastaran para traerte paz? Claro, yo estoy predicando esto y estoy predicando de la resurrección. Y lo primero que pensamos es: bueno, esto lo he escuchado un par de veces. Pero ¿no te ha pasado que hay una situación en tu alma, en tu corazón, que aunque tengas las palabras correctas, aunque conozcas los versículos, aunque conozcas los hechos, es como si eso no bastara para traerte paz? A los discípulos no le bastaron las palabras, y me encanta, porque Jesús le dijo: tocad, tocad, tocad y ved. Hay momentos en nuestra vida que para salir de un camino sin esperanza, para darnos cuenta de la verdad de que Él está con nosotros, necesitamos tocar y ver, experimentar a un Dios real obrando en nuestra vida. El salmista decía: gustad y ved lo bueno que es el Señor. No podemos entender la resurrección solo desde una parte intelectual, aunque hay evidencias, aunque más de 500 testigos certificaron que Él de cierto resucitó. Y si te interesa un poco la apologética y cómo defender este hecho, hay muchas más evidencias de su resurrección que de los principios que aprendemos de Platón o de Aristóteles en el instituto. Está más que comprobado. No hay discusión arqueológica o teológica en cuanto a este tema. La evidencia está, pero la evidencia no nos saca de nuestros temores. Lo que nos libra del temor es experimentar la verdad de que Dios está con nosotros de una manera real en nuestra vida. Y aunque conocemos la palabra, y aunque sabemos la historia, lo mismo, lo que necesitas es tocar y ver. Como Tomás, que dijo: yo si toco sus manos, si veo sus pies, entonces creeré. Y Jesús le dijo: Tomás, toca y ve. Aunque bienaventurados son aquellos que sin ver, sin tocar, han creído en mí. Amigo, amiga, en nuestro caminar con Jesús y en el día de la resurrección podemos aprender esto que nos puede traer libertad, y es que nunca estamos solos. ¿Cómo vivieron esta verdad los dos que huyeron a Emaús? Bueno, la Biblia cuenta, tú puedes leer el relato esta tarde o cuando quieras, que iban camino a Emaús y Jesús se acercó a ellos y caminaba con ellos. Pero ellos no podían reconocerle. Cosa que no consigo entender. Porque ellos habían estado con Jesús, no sé, los ojos, la boca, la mirada, las palabras, el tono de la voz. Nosotros reconocemos a las personas de diferentes modos, la forma de caminar. ¿Cómo no se daban cuenta que era Jesús? Dice que no podían por la tristeza, que tenían velados sus ojos por la tristeza. Y ellos iban hablando de todas las cosas que habían pasado.
Ellos comienzan a hablar de toda su tristeza, de toda su angustia. Pero dice la Biblia que Jesús comenzó a hablarles en el camino. Jesús se acerca a nosotros, ¿sabes? Cuando creemos que estamos solos, cuando perdemos la esperanza, cuando no tenemos la fe que se supone que se requiere de un seguidor suyo, Jesús se acerca. ¿Y sabes qué hace Jesús cuando se acerca? Nos enseña. Y dice la Biblia que comenzó a enseñarles todas las cosas. Les abrió las escrituras y les habló desde Moisés para que ellos se dieran cuenta de que lo que había ocurrido era el cumplimiento de las cosas que se habían profetizado. Lo interesante es que Jesús nos acompaña en el camino para enseñarnos en él. Y que estar sin esperanza y sentirte solo no niega la verdad de que Jesús estará contigo para enseñarte por dónde debes andar, qué camino debes tomar. Y Jesús les enseñaba, les hablaba la palabra. ¿Y quién sabe lo que ocurrió mientras Jesús les hablaba? ¿Quién sabe lo que pasaba? ¿Lo reconocieron? No. ¿Pero qué pasaba mientras Jesús hablaba? ¿Qué pasaba mientras ellos escuchaban esas enseñanzas de Jesús? Que su corazón, ¿qué pasaba con el corazón? Ardía. Cuando se dan cuenta que el que está con ellos es Jesús, se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras en el camino? ¿Sabes por qué? Porque un corazón que escucha a Jesús siempre vuelve a encenderse por él. No importa qué tan apagado estés, no importa hasta dónde haya caído tu esperanza, si caminas con Jesús. Y claro, para él fue una aparición, pero hoy nosotros tenemos aquí todo lo que él ha dicho, todo lo que está escrito de él y todo lo que él habló, y aún las cosas que vendrán. Cuando nuestra vida se apaga, cuando nuestro corazón se apaga, cuando nuestra esperanza se queda vacía, lo que necesitamos es escuchar sus palabras. Y las palabras de Jesús en nuestro caminar diario pueden volver a encender nuestro corazón. Quizás tú dices: yo no tengo muchas ganas. A mí no me sale orar, no me sale leer la Biblia, no me sale juntarme con gente cristiana, no me sale estudiar las escrituras. Bueno, pero si es que escuchas sus palabras en el camino, tu corazón puede volver a encenderse por él. Ellos no se dieron cuenta quién estaba hablando con ellos, pero algo comenzó a ocurrir en su corazón y por eso ellos dijeron: quédate con nosotros. ¿Sabes qué ocurre cuando una persona comienza a caminar con Jesús resucitado? Lo que les pasó a ellos es lo más parecido que vivimos nosotros. ¿Sabes lo que le pasa a una persona que es enseñada por Jesús, que escucha la palabra de Jesús, que se encuentra con la resurrección en su vida? Es que quiere que Jesús se quede. Dice la Biblia que Jesús hizo que se iba lejos, pero ellos le dijeron: quédate con nosotros. Y mientras les partía el pan, sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús el que estaba con ellos. Sueño con que nuestra iglesia esté tan apasionada por las enseñanzas de Jesús, tan apasionadas por descubrirle y por conocerle, que el único anhelo que nos comprometa como iglesia sea decirle: Señor, queremos que te quedes. Si tú no estás, no tiene sentido. Y yo sé que el Señor ha permitido que hoy estés aquí, que escuches sus palabras, que encuentres este lugar para que tu corazón se encienda otra vez. Hay muchos que sé que se han dado por vencidos, que están mirando hacia Emaús y decir: me va mejor una vida lejos de lo que creía. Pero hoy Jesús se acerca a ti para recordarte que él puede volver a encender tu corazón. Y quiero concluir con lo que ocurre inmediatamente después. Dice, y hemos leído en Lucas capítulo 24, versículo 9, 24, versículo 9, creo que podemos volver al principio. Dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Si unen los tres escenarios y te fijas en las cosas que hay en común, te vas a dar cuenta que ninguno tiene esperanza al comenzar el día, que todos se encuentran con Jesús
cuando el día comienza a transcurrir y todos, después de encontrarse con Jesús, comienzan a proclamar un mensaje. Di conmigo, un mensaje. Todos comienzan a hablar un mensaje que puede transformarlos. Se encuentran con Jesús y al encontrarse con Jesús, Jesús les da un mensaje que los transforma. Escucha esto. Las mujeres iban para llorar al cadáver, pero al encontrarse con Jesús, fueron a anunciar que él estaba vivo. Llegaron a los discípulos y comenzaron a contar lo que había ocurrido. Ya no hablaban del lamento, del llanto, ya no les preocupaba la piedra. No les llamaba la atención el ángel. Lo que ellos tenían que anunciar era que Jesús estaba vivo. Pedro, que no crea a las mujeres, va corriendo hacia el sepulcro y cuando entra y no ve el cuerpo allí, pero ve el lienzo doblado. Te lo expliqué el año pasado, no lo voy a explicar este año. Cuando ve el lienzo doblado, entiende y dice que vio el lienzo y creyó. Y entonces volvió a sus hermanos para contarles este mensaje: Jesús está vivo. Cuando los anónimos de Emaús estaban en la mesa, partieron el pan y Jesús desapareció de su vista, ya la tarde había caído, es decir, era de noche. Habían caminado 11 kilómetros. ¿Cuánto se tarda en caminar 11 kilómetros? ¿Cuánto tardas tú en caminar 11 kilómetros? ¿Cuánto? 1 hora 11 kilómetros. 2 horas. ¿Quién da más? Entre 2 y 3. Lo dejamos en 2 y media para que nadie se pelee. Es un rato. Es un rato de andar. Ahora también tengo otra cuestión. ¿Has visto que cuando caminas hablando con alguien se te hace más corto? Si vas a un viaje en coche y vas acompañado y vas hablando, el viaje se hace más corto. Creo que cuando caminas con Jesús, el viaje es más llevadero. Pero eso te lo predico otro día. Era tarde, pues ellos deciden emprender un viaje de andar 2 horas y media, pero ahora lo hacen corriendo. Y van corriendo a los discípulos para contarles lo que había ocurrido. Jesús ha estado con nosotros. Todos los 3 tienen un mensaje que los transforma. Y primero los transforma a ellos. Los discípulos que tienen miedo, ahora tienen paz. Ahora comienzan a creer, ahora comienzan a hablar. Las mujeres que adoraban, que iban a adorar a un cadáver, que iban a preservar un cadáver, ahora están hablando de un Dios vivo. Los hombres que iban llorando en el camino y con sus ojos velados, ahora están anunciando la verdad de que Jesús estuvo con ellos y está vivo, porque el mensaje de la resurrección transforma cómo estamos y lo que somos. No hay tal cosa como decir: sí, yo creo que Jesús resucitó y tu vida es igual a la de los demás. No hay tal cosa como eso. Si crees realmente en que Él resucitó de entre los muertos, tu vida no es la misma. No haces las mismas cosas, no te mueves de la misma manera, no respondes ante las cosas del mismo modo. Hay algo que te cambia. El mensaje de la cruz y la resurrección nos transforma, nos mueve, nos impulsa. ¿Sabes a qué nos impulsa? A la misión. Porque todos los discípulos, mujeres, anónimos y apóstoles, tenían una misión. ¿Cuál era la misión? Predicar a Cristo. Pero ninguno lo estaba haciendo porque ninguno albergaba esperanza de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Pero cuando Jesús se aparece, cuando ellos ven, cuando tocan, cuando caminan, cuando adoran, de repente se mueven para cumplir aquello que Dios quería hacer con cada uno de ellos. Lo que ocurre es que todos empiezan a proclamar un mensaje. Y esto es lo realmente revolucionario. Que la mañana que empezó como un lamento, un lloro, ahora se convierte en un día de buenas noticias, de alegría, con la evidencia y las noticias de que Jesús realmente está vivo. No sé cómo Jesús lo hizo ese día. Bueno, sí lo sé. Jesús está glorificado. No está atado a límites humanos, pero tiene la capacidad de aparecer en el sepulcro, a María detrás, lo confunde con el hortelano, luego tiene la capacidad de aparecer
en la casa de los discípulos y casi al mismo tiempo, pero en otro momento aparece a los discípulos que van camino a Emaús y puede caminar hasta 2 horas con ellos, sentarse, comer con ellos, para luego volver a aparecer a sus discípulos en la casa con las ventanas cerradas. Está en todas partes y está para todos, pero es que lo que nos muestra el Jesús resucitado es que Él está en todas partes y está para todos, para que recuperemos la esperanza, para que no caminemos solos. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? No es para sentirnos mejor, es para movernos a la misión, para que cumplamos la gran comisión que es predicar el evangelio del reino a toda criatura. Mira, el evangelio no se trata de decirle a la gente: tú eres pecador y tienes que arrepentirte solamente. El evangelio también es decirte: eres pecador, tienes que arrepentirte, pero ¿sabes qué? Jesús resucitó, venció a la muerte, venció a tu pecado y ahora puedes tener una nueva vida en Él y una esperanza de una vida eterna. Que el Jesús que resucitó, que descendió a las partes más bajas de la tierra, que fue a las mismas puertas del infierno para declarar su victoria, ahora vive en nosotros para que seamos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque nuestra fe vence a las tinieblas. Entonces, si tenemos este mensaje, si lo de hoy no es pantomima, tenemos que empezar a movernos. No puedes seguir limitado por tus temores, por tus ideas. No puedes seguir gobernado por tus prejuicios de lo que se supone que hay que hacer en este momento. ¿Qué tal si te empiezas a mover por la realidad de que Jesús resucitó para que ahora nosotros testifiquemos de Él hasta lo último de la tierra? Durante 40 días Jesús estuvo apareciendo a hombres y mujeres de diferentes maneras, mostrando evidencias de que Él estaba. Pero Mateo capítulo 28 cierra todo lo que ocurre en el versículo 6 diciendo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. De verdad, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todavía dudes? O sea, bueno, en fin, así somos los seres humanos, ¿no? Algunos todavía dudaban. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús les dijo: si tengo el poder, si tengo la autoridad, si habéis experimentado, visto que he cumplido lo que los profetas habían dicho de mí, o sea, si estoy resucitando, si asciendo a los cielos, si todo este poder está en mí, si esto es verdad, dile al que tiene al lado: si esto es verdad, si esto es verdad, si esto es verdad, predica. Ok, si esto es verdad, predica. O sea, predícalo, cuéntalo, háblalo. ¿Y a dónde? ¿A dónde? A todas las naciones. Porque ellos estaban limitados a Israel, los judíos. Pero Jesús dice: no. Si esto es de verdad, no es para unos cuantos. ¿A qué bien estamos aquí? Somos mucha gente, me he llenado las sillas. ¿A qué guay, qué contento estoy? No. Si esto es verdad, hay que contarlo más. Lo tiene que saber más gente, a todas las naciones, todas las etnias. Cada persona de cualquier religión, de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo necesita saber que Jesús resucitó. Y ese mensaje está en nosotros como un tesoro en vasos de barro. Claro, tú ves tu vida y dices: soy frágil, soy de barro, tengo necesidades. Señor, ayúdame, protégeme, bendíceme. Pero el Señor te está diciendo: si esto es verdad, predícalo. En tiempo y fuera de tiempo, con ganas o sin ganas, anuncia la verdad de que Jesús está vivo a todo el mundo. No, es que no me van a escuchar. Da igual. Tu parte no es que lo escuchen, tu parte es predicarlo. Predíquenlo a todas las naciones y enseñen todas las cosas que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y habiendo dicho esto, ascendió a los cielos. 500 hombres lo vieron. Y esos hombres que no tenían esperanza, que estaban limitados por sus temores, que en más de una ocasión se sentían solos, se convirtieron en los revolucionarios del siglo I que trajeron la historia de la iglesia a un mundo que estaba corrompido por el pecado. Y la historia del evangelio sigue siendo la misma 2000 años después. La gente que ha creído este mensaje está comprometida con la divulgación del mismo, con la predicación de las buenas noticias del evangelio. Si Jesús resucitó, no es para que mi vida sea mejor,
es para que personas encuentren esperanza. Quizás tú hoy estás aquí y eres una de esas personas que deberías haber guardado la fe, que deberías haber creído más en lo que Él había prometido, pero en el camino te quedaste sin esperanza. Te quedaste paralizado por tus temores. Dios te llamó, te escogió, te puso nombre, pero por alguna razón dijiste: no soy capaz de hacerlo, no tengo el valor. Y Jesús se acerca hoy a ti, como se acercó a estos discípulos, a esta gente, para recordarte que Él está vivo y que Él es real, que lo puedes probar, que lo puedes ver. Quizás estás aquí y quizás tú dices: yo no he visto nada de lo que este chico me está contando. Bueno, lo puedes probar y lo puedes ver. Te aseguro que si lo pruebas, no lo dejas, no lo sueltas, lo compartes, lo compartes. Y hay personas en este lugar, yo todo lo que sentía en esta mañana antes de venir a este lugar, que necesitan en su caminar con Jesús recuperar la esperanza y encontrarse con su presencia para poder ir a la misión, para poder hacer lo que se supone que debo hacer.